Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. El tiempo pasado está en los libros, en los aposentos del saber, en la mentira oficial de la historia y a veces en la memoria. La tosuda y pertinaz que nos cita y nos da presencia. Repitamos la historia durante el siguiente par de horas y con el apoyo de la terca memoria. Comenzamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras que nos acompañan a través de su programa La Terca Memoria, a través de Radio Esme. Pues ya después de no tener emisiones durante no me acuerdo qué serán los próximos miércoles, porque hubo mucha información aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas. El miércoles ya ven que hubo una asamblea, pues no hubo programa, y luego pues obviamente mucha información que tuvo el Comité Central para todos nosotros, para todos los de la resistencia, como son todas estas lo que viene llevando a cabo el Comité Central para la entrada para entrar a trabajar, ya que han tenido mucho movimiento. Y aparte pues hoy tuvieron una junta, tuvieron que ir a la Junta Federal para arreglar lo de los 2.700, más de 2.700 compañeros que tuvieron problemas con su antigüedad, con todos esos datos que nos entregó más bien el SAI, y para ya hacer muy bien, para que hagan bien estos datos, ¿no? Pues sí, pues una semana también que pues se presentó el día de ayer aquel güey, el Peña Nieto, a rendir su informe, a entregar un informe. Hoy lo dio ya a nivel nacional, pero pues obviamente sabemos, todo plagado de mentiras, puros números, pues puros números alegres, como le podríamos llamar. Ayer pues se entregó su paquete. Pues hoy me entregó el paquete allá en senador, lo entregó allá en la legislatura, en diputados, y hoy pues rinde la declaración ante los mexicanos de su mal gobierno, el tercer informe de gobierno, ¿no? Que ha ido en declive, ha ido de mal en peor, como nosotros ya sabemos, el cual no abordó, nada más abordó un rato lo de las desapariciones de los normalistas, algo de Tlatlaya, nada fue así de, nada más dijo, pues sabemos que tenemos que arreglar, tienen que investigar todos estos crímenes extrajudiciales que ha hecho, y aparte de las reformas que según él falta los resultados, pero pues los resultados nada más se van a ver para las transnacionales. Y pues claro, compañeras y compañeros, pues abordando este tercer informe del tercer informe de desgobierno o del gobierno en declive, como lo marcaría la revista Proceso, que pues, por cierto pues, está muy bueno, se lo recomiendo, compañeras y compañeros. Semanario obviamente, que nos trae muy buenos notas y reportajes de estos buenos periodistas, ¿no? Del ámbito nacional. Y aparte pues también les quería compartir, volviendo en todo lo que conlleva el tercer informe, unos datos que desde ayer han estado circulando en las redes, ¿no? Como por ejemplo, aquí se ha estado dando mucho sobre qué es lo que iba a comentar Peña Nieto en su informe, ¿no? Y entonces pues varios periodistas han estado haciendo bien su trabajo. Pues obviamente sabemos que lo que conlleva, ¿no? Estar al tanto, ¿no? De todo lo que se ha dado en este país, ¿no? Y pues nada más quería yo aquí está.
Es una nota que publica en Genaro Villamil, que se llama Las 10 razones de la caída de Peña Nieto. Entonces, pues él pone muchas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo se fue dando todo esto sistemáticamente, el declive, ¿no? Entonces, las 10 razones son 10 razones de la caída de Peña Nieto. En septiembre, por Genaro Villamil la nota, y menciona: en septiembre de 2014, el gobierno de Peña Nieto se autocelebraba a nivel nacional e internacional. Era el Mexican Moment. Sus índices de aprobación rebasaban el 50% en la mayoría de las encuestas. En el Waldorf Astoria de Nueva York, el 23 de septiembre, Peña Nieto recibió el premio al Estadista Mundial del Año, otorgado por la Fundación Appeal of Conscience Foundation. 4 días después se detonó la pesadilla de Iguala y la tragedia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en una larga noche que inició la pesadilla del sexenio. En septiembre de 2015, el gobierno de Peña Nieto perdió la iniciativa. La prensa internacional ya no lo alaba, sino lo increpa, lo critica, cuestiona la corrupción y la violación de los derechos humanos. La economía mexicana pasa por su peor momento, con una devaluación del más del 25% acumulada del peso, la baja del 60% de los precios internacionales de petróleo, una expectativa de crecimiento para este año que no rebasa el 2%, la mitad de lo prometido. E informes que revelan cada minuto 2 mexicanos se suman a las filas de la pobreza hasta alcanzar 53 millones de compatriotas que no tienen los recursos necesarios para vivir. El Mexican Murder, que inició en Iguala el 26 y 27 de septiembre, alcanzó su peor momento con la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. El pasado 11 de julio, los índices de aprobación de Peña Nieto con trabajo rebasan los 35 puntos a la tragedia de Iguala. Se han sumado las de Tlatlaya, ocurrida antes pero detonada poco después por informes de la presunta ejecución extrajudicial de 22 personas. De Apatzingán, el Día de Reyes de enero del 2015, de Tanguato, Michoacán y otros episodios. ¿Qué sucedió? ¿Fueron circunstancias externas a un ataque sistemático de fuerzas oscuras, como se queja el primer círculo peñista? Al iniciar su 4º año de gobierno, Peña Nieto y su equipo se enfrentan a 10 problemas fundamentales. 1. Gobierno a la retaguardia. Tras la imposición de las 13 reformas estructurales que concentraron la operación política y gubernamental, la administración de Peña Nieto perdió la iniciativa. Se volvió un gobierno reactivo e ineficaz ante todos los desafíos que se le han presentado. Ni uno solo de estos desafíos ha sido resuelto. Peor aún, ante cada uno de ellos, Ayotzinapa, Casablanca, El Chapo, la devaluación, la baja internacional de los precios del petróleo, la baja producción de hidrocarburos, etcétera, etcétera, el peñismo ha respondido sin asumir ninguna responsabilidad. 2. Disolución del Pacto por México. El maquillaje del consenso interpartidista ya no funciona. El Pacto por México fue un operativo elitista desde las burocracias dominantes de los 3 grandes partidos, el PRI, el PAN y el PRD. Fueron eficaces para cooptar, corromper y destruir la base de legitimidad de estas 3 fuerzas. Ahora PAN y el PRD pagan internamente los costos de esta apuesta. Número 3. La pérdida del control de su sucesión. Por segunda vez en su breve y fugaz carrera política, Peña está en riesgo de perder el control de su propia sucesión. En 2011 tuvo que ceder ante Rubiel Ávila, exalcalde de Ecatepec, para nombrarlo como su sucesor en el gobierno del Estado de México ante la amenaza de una escisión. En 2015 tuvo que ceder la presidencia nacional del PRI a Manlio Fabio Beltrones, su viejo adversario interno. Ante la pérdida de fuerza la presidencia, a su delfín Aurelio Nuño no lo pudo colocar al frente del tricolor y lo nombró como titular de la SEP. Los recientes cambios en su gabinete, lejos de ser un mensaje de fortaleza y de cuadros sólidos,
reflejó la torpeza de no saber para qué quiere a cada colaborador. Número 4. Presidencialismo vulnerable. Los 2 primeros años del gobierno de Peña Nieto fueron un exceso de restauración presidencialista. Todas las reformas estructurales fueron impuestas desde Los Pinos y con un claro guión: centralizar más en el poder ejecutivo las decisiones y el control de las políticas energética, financiera, fiscal, político-electoral, de telecomunicaciones, laboral, educativa, desarrollo social, lucha anticorrupción, y los resultados han sido desastrosos. Todas estas áreas están en crisis. En parte, la crisis de estas reformas se deben a la propia debilidad de la presidencia de Peña Nieto. Su vulnerabilidad se concreta hasta en su imagen pública. A Peña se le ve delgado, demacrado, sin transmitir energía ni convicción. A diferencia de Salinas, Zedillo, Calderón, Peña padece la segunda mitad de su gobierno. Ojalá, bueno. La 5. Irritación ante las ejecuciones y desapariciones forzadas. La irritación social y las movilizaciones en casi todo el país no han frenado ante los expedientes cada vez más graves de violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y, recientemente, homicidios de los periodistas y activistas de derechos humanos. Los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanguato, por mencionar los más representativos, constituyen expedientes abiertos y graves de los excesos cometidos por la política de militarizar la lucha contra el crimen organizado. El crimen de 5 personas en la colonia Narvarte del Distrito Federal el pasado 31 de julio ya afectó a su propio gobierno. Firmas de más de 300 intelectuales y escritores están señalando que la responsabilidad no es solo de los gobiernos capitalinos y de Veracruz, sino de la administración peñista. Eso sí tiene que ser muy importante, ¿no? El domingo hubo el llamado de la sociedad civil y de periodistas y de redes de redes que están clamando justicia, para que, así como siempre se ha estado clamando la justicia todos estos años, con lo que ha pasado con la guerra contra el crimen organizado que puso Calderón y hasta ahorita que se viene dando estas ejecuciones extrajudiciales, se clama justicia por todo a nivel nacional, para saber, porque bueno, creo o pienso que todas estas ejecuciones son obviamente para amedrentarnos a todos los que conformamos movimientos sociales, a todos los luchadores sociales, a que nos callemos, pero creo que muy bien se ha estado haciendo esta dinámica de decir, y desde aquí también mandamos y alzamos la voz al decir que no nos callarán. Muy bien, pues vamos con la número 6, los escándalos de corrupción. La corrupción del gobierno de Peña Nieto ya no es un rumor, sino un continuo de escándalos que trascienden ya las fronteras nacionales. En ningún momento, como en este tercer año de su administración, el peñismo quedó exhibido por los casos más representativos de corrupción: la Casa Blanca, Malinalco, OHL, Ixtapan de la Sal, entre otros. El decálogo que dio a conocer en noviembre de 2014 para enfrentar la corrupción nació muerto. El nombramiento este 2015 de un nuevo secretario de la Función Pública se transformó en meme en las redes sociales ante los pésimos resultados de la investigación, entre comillas, de su titular Virgilio Andrade. La 7. La fuga del Chapo, la fuga de la confianza. La fuga del Chapo Guzmán, considerado por el mismo gobierno peñista como el jefe del crimen organizado más importante, representó no un duro golpe de imagen, sino la demostración de un grado muy alto y peligroso de vacío de poder. A la fuga del capo le correspondió un descrédito nacional e internacional frente a las propias versiones oficiales. En casi todas las encuestas, más del 70% de los ciudadanos consultados no creen en la versión oficial de la huida de Guzmán. Lo era a través de un túnel que nadie escuchó, ni vio nada, ¿no?
Por si fuera poco, el Chapo se fugó la confianza en su administración y en los grandes proyectos como la Ronda 1 o la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El número 8, la reforma energética desacreditada. Sobrevendida como la madre de todas las reformas, la energética y eléctrica se ha convertido en una vergüenza. A pesar de la apertura indiscriminada y la virtual legalización de las concesiones a transnacionales extranjeras, en la Ronda 1 solo se adjudicaron 2 de los 14 bloques licitados. La producción petrolera ha disminuido y Pemex se encuentra en una situación peor que antes. No cabe duda que sí, inclusive en la reforma energética, parte desacreditada, fue hecha por gente de Estados Unidos. En esta ocasión, más adelante vamos a hablar de esta reforma energética que fue hecha por Hillary Clinton, por unos correos que ella mandó a unos colaboradores que tenían que estuvieron redactando la reforma energética. Bueno, la número 9, perdón, crisis de seguridad pública y de seguridad nacional. El tercer año de gobierno peñista demostró el agotamiento de una política que privilegia la militarización de la lucha contra el crimen organizado y la incapacidad de garantizar mejores cuerpos policíacos. De los 8 cárteles que existían al inicio de su administración, ahora se ubican 13 grupos criminales, según informes de la DEA y de la propia PGR. La operación en Michoacán y en Tamaulipas no rindieron los frutos deseados. Ambas entidades se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad frente al narcopoder. Y el número 10, el factor Angélica Rivera, la gaviota. Nunca como en este tercer año de su administración, la figura de la esposa de Peña Nieto pasó de ser un bono de popularidad en un grave déficit de credibilidad. La actriz Angélica Rivera pasó a ser heroína, a villana en el guión mediático de su gobierno. Peña Nieto la sacrificó con tal de salvarse en el escándalo de la Casa Blanca, sin darse cuenta que al caer la gaviota cayó también el único elemento de distracción y entretenimiento que le daba cierto aire de atractivo a su gobierno para las audiencias despolitizadas. Ahora los rumores sobre su divorcio, sobre la mala relación entre ambos o sobre el montaje de un matrimonio por conveniencia se ha convertido en una constante y el reality show que puede terminar en un thriller. Pues es así como se dan las 10 razones de la caída de Peña Nieto, ahorita que está en declive y anda haciendo su teatro, como bien lo vimos hoy en la mañana, a las 12 del día que rindió su informe, y aparte pues van a las cámaras que estuvieron llenas ahí el día de ayer, estuvieron llenas el día de hoy, pero pues nada más para pasar lista porque este gobierno del PRI, del PAN y del PRD pues va a llevar al declive a nuestro país México con sus contrarreformas que van a imponer. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra primera canción, compañeros y compañeras, y volvemos a su programa La Terca Memoria. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart feel so bad?
La terca memoria. Why does my soul Why does my soul feel so bad? Estás escuchando La Terca Memoria. Continuamos. Pues gracias, compañeras y compañeros, después de haber escuchado esta canción de Moby. A lo mejor espero que les guste. A mí sí. Espero que a ustedes también. Pues seguimos aquí en este tipo de... Aquí en su programa La Terca Memoria para seguir con lo que ha pasado y lo que pasó en este tercer informe de su... Bueno, así su informe de desgobierno, ¿no? Y entonces, pues yo les voy a leer también un párrafo, nada más así lo que pasó. Ya ven que en la semana pasada hubo un relevo que hizo Peña Nieto, ¿no? Y viene el artículo completo en la revista Proceso de esta semana, que es le llaman al relevo cuates y juniors. Y dice: menos de una semana antes de rendir su tercer informe, el presidente Enrique Peña Nieto se reacomoda para la segunda mitad de su sexenio. El jueves 27 hizo varios cambios en su gabinete. Destacó el hecho de que se deshizo de la vieja guardia priista y colocó en puestos claves a personas relativamente jóvenes, pertenecientes, por cierto, a los clanes del poder y en su mayoría egresados de universidades privadas. Los analistas ven esos ajustes especialmente por los nombramientos de Aurelio Nuño y José Antonio Meade, un preámbulo de la carrera por la presidencia para el 2018. Esta nota es de Arturo Rodríguez García. Y nada más les voy a leer donde vienen los desplazados. Dice: con problemas de salud y anulado durante el proceso de reforma educativa por las tensiones con el magisterio disidente, el veterano mexiquense Emilio Choyfet Chemor, de 63 años, entregó la titularidad de la SEP a Nuño, de 37 años, en un movimiento emblemático del relevo generacional que se concretó el jueves 27. Con Choyfet Chemor, los políticos mayores de 60 años que fueron secretarios de Estado quedaron desterrados. Las excepciones, el de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, de 65 años, y el de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Parza, de 66. También la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, de 73 años, y la procuradora Arely Gómez, de 62. Aunque ellas dos tienen un perfil más técnico que político, los otros veteranos corresponden a la cúpula de las Fuerzas Armadas, casi inamovible cada sexenio. Otro relevo fue el de Juan José Guerra Abud, de 63 años, vinculado a la élite política mexiquense desde las gobernaturas de Choyfet y César Camacho, quien dejó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que la ocupe Rafael Pachiano Alamán, de 39, a quien como a su antecesor se le identifican con el Partido Verde, por el cual ambos fueron diputados. Como la mayoría de los recién nombrados, Pachiano es egresado de una universidad privada, el TEC de Monterrey, y también miembro del círculo cercano a Peña Nieto. Está casado con Alejandra Lagunes, de 43 años,
antigua operadora de campañas políticas de Televisa y egresada de la misma institución educativa que su marido, y quien ahora está al frente de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. En la jefatura de la oficina de la presidencia quedó Francisco Guzmán Ortiz, de 35 años, economista del Centro de Investigación y Docencia Económicas, quien acompaña a Peña Nieto desde el 2003, cuando el hoy jefe del Poder Ejecutivo fue diputado local y líder de la bancada pristia, de la que Guzmán era secretario técnico. Los otros desterrados del gabinete son el exgobernador de Coahuila y hasta el jueves 27 secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, y el exgobernador de Hidalgo y exprocurador general y ahora extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el SEDATU, Jesús Murillo Caram. Para ellos ya no hubo acomodo en la administración pública ni en los cargos de elección popular disputados en junio pasado. Pues es así, compañeros, que la revista Proceso, pues obviamente muy directo, muy bueno, más bien, ¿no? Sería la palabra. Bueno, muy bueno, sería muy veraz, no sé, siempre hay que estar al tanto, ¿no? Con Proceso. Y sí, pues bueno, después de haberles dado las razones de la caída de Peña Nieto, el cual en su nota Genaro Villamil nos daba a conocer en la página de Homo Sapien, pues quisiera yo abordar un tema que es importante también dentro de la vida política, porque se trata de la figura de la reforma energética. Esta reforma energética que, según Peña Nieto y todos los que han estado detrás de todo esto, que sabemos que nada más no nos va a beneficiar a nosotros los mexicanos, va a beneficiar nada más al 1%, que son los dueños de estas empresas. Y entonces, pues vamos a conocer un poco lo que armó Hillary Clinton con la reforma energética para México, y el cual lo sacaría a la jornada el 10 de agosto del 2015. Pero primero vamos a conocer a tres personas. Estas tres personas son los ejes de esta reforma que hizo Estados Unidos, ¿no? Vamos a David Goldwyn, a Carlos Pascual y a Neil Brown. Vamos a empezar con estos tres personajes que han hecho que esta reforma energética se dé, y que el gobierno y este gobierno esté clamándolo con que se van a dar las bajas en las tarifas de luz, y que va a haber mucho capital para México, y todo lo que se ha dicho, ¿no? Cuando en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, aprobaron estas contrarreformas, porque no sé por qué, bueno, nosotros en cierta forma les llamamos contrarreformas, no reformas, porque no reforman nada, son contrarreformas que se les da al país, ¿no? Bueno, pero vamos a conocer a tres personajes. El primero es David Goldwyn, esta persona fue el primer coordinador internacional de la energía nombrado por la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en el 2009. Se encuentra en el centro de la historia, porque esto fue revelado por una página, de internet que se llama The Smog. El Departamento de Estado ha redactado el documento entero, la descripción del trabajo para el papel del coordinador. Él sería el coordinador internacional de la energía, ¿no? Entonces, esta persona ahora dirige una empresa de la industria del petróleo y gas de consultoría llamada Goldwyn Estrategias Globales. Funciona como un abogado de la industria en el bufete de abogados de Sutherland, Asbill y Brennan, y trabaja con un compañero en los think tanks financiado por la industria del Consejo Atlántico y la institución Brookings. Entonces, en estos correos que mandaría, y ahorita están en el ojo del huracán, los correos que mandaría Hillary Clinton son para estar redactando la reforma energética
que aprobarían los vendepatrias de diputados y senadores. Entonces, en los correos electrónicos muestran que al menos en uno de los casos Goldwyn también utilizó su correo privado de las estrategias globales, su dirección de correo electrónico para los negocios del Departamento de Estado. Entonces, su nombre aparece en otros mensajes de correo electrónico, pero Cheryl Mills, un alto asesor de la secretaria de Clinton, en el momento inició el correo que él respondió a su cuenta privada. Bueno, este sería uno de los ejes dentro de la redacción de esta reforma energética de México, entre comillas, ¿no? Aunque lo redactaría Estados Unidos. Carlos Pascual, el sucesor de Goldwyn como coordinador internacional de la energía, que supervisó la creación de la Oficina de Recursos de Energía del Departamento de Estado, según el mandato del 2010, cuatrienal de diplomacia y desarrollo de la opinión del departamento, que sirve como otro personaje clave. Y vamos con el otro personaje, que sería Neil Brown. Es un ex empleado de nivel superior que trabajó con el senador Richard Lugar, que ahora trabaja en la firma del capital privado Colbert Kravis Roberts. Neil Brown ahora trabaja con el director de la CIA, David Petroz, en el Instituto Global de KKR, donde se desempeña como director de política e investigación, y anteriormente se desempeñó como personal de alto nivel para el Comité del Senado sobre Relaciones Exteriores. También sirve como asesor senior de Goldwyn Estrategias Globales, según el sitio web de la empresa. Entonces, estas tres personas están vinculadas a la redacción de la reforma energética que impondría Estados Unidos, ¿no? Aquí tenemos, bueno, más bien también lo que estas tres personas estarían, cómo fue que estos tres ejes se unirían y empezarían a redactar esta reforma. Goldwyn es un abogado en Sutter Advin Brennan, como ya lo hemos dicho, una firma que ayudó a las empresas Beachbody a convertirse en la primera compañía en obtener un permiso para exportar condensado de petróleo procesado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos en junio del 2014. En la presentación de la empresa en septiembre del 2014, se le entregó la Administración de Información de Energía de Estados Unidos. El socio Sutherland, Jacob Dweck, reveló que actualmente su eslogan es ayudar a los clientes en busca de exportar petróleo crudo como parte de un intercambio. Haciendo un intercambio, o sea, entre comillas, significa la exportación de petróleo crudo producido por Estados Unidos a México y el comercio con petróleo producido en México, tanto de Estados Unidos a México como de México a Estados Unidos, sirviendo como una forma de cuña abierta a la cual la reglamentación de prohibición de las exportaciones de petróleo de Estados Unidos está todavía vigente, ¿no? Entonces, esta persona sería muy importante porque sería uno de los que serían beneficiados con esta reforma. Entonces, también tenemos a otro personaje que sería Pascual, Carlos Pascual. Esta persona, pues también, Carlos Pascual, una también de las beneficiarias de esta reforma energética, ¿no? Y él en su sitio web, en Centro de la Universidad de Columbia de Política Global Energy, el centro da la bienvenida de apoyar a corporaciones. Ambos funcionarios de Columbia y su portavoz, Berlin Rosin, no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios sobre los fondos enviados por Desmond. Además de Columbia, Pascual también trabaja como vicepresidente senior de Asuntos Globales de Energía de IHS Incorporated, una empresa de consultoría con fines de lucro que proporciona un análisis con nombre de clientes corporativos. Esta empresa IHS cuenta con una unidad dedicada a la evaluación de las opciones futuras en México, con un enfoque basado en escenarios construidos con datos cuantitativos y cualitativos para ayudar a dar forma a una estrategia de entrada
a aguas someras que son exitosos para México, que se centra en las necesidades específicas del cliente. Explica en su página web una variedad de empresas extranjeras que van desde las grandes ligas a los independientes para dar servicio a las empresas del sector. Están expresando interés en capitalizar el potencial de recursos sin explotar de México sus grandes obras, entre ellos aguas profundas, gas de esquisto y etcétera. Marginales en áreas convencionales. El Centro de Política Global Energy también ha demostrado ser un foro amigable para promover los esfuerzos de reforma energética, que han publicado 2 informes a favor de la reforma y alejado de los paneles sobre el tema. Adrián Layous, otro miembro del centro, anteriormente se desempeñó como director general de Pemex y escribió su propio papel en favor de la reforma en junio de 2014, financiado por nada más y nada menos por Goldman Sachs. Pascual declaró recientemente ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara el apoyo de los esfuerzos de reforma energética en México, con el sombrero de IHS, por supuesto, y su cartel refiriéndose a él como el embajador Pascual. Él había hecho anteriormente lo mismo en múltiples ocasiones como jefe de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, cuando él estaba sirviendo oficialmente como embajador. O sea, estuvo haciendo trabajo como embajador, dando la información a Estados Unidos y a la vez juntando esa información de Estados Unidos y haciendo que para que senadores y diputados avalaran la contrarreforma energética. Pascual negó, él había hecho anteriormente lo mismo en múltiples ocasiones como jefe de la Oficina de Recursos Energéticos del Departamento de Estado, cuando obviamente, sí, ya lo habíamos mencionado, cuando estaba sirviendo como embajador. Pascual negó comentarios para esto, bueno, no quiso hacer comentarios sobre este artículo, pero pues ya lo habían destapado, ya lo habían investigado. Pero Jeff Marn, el portavoz de Energía y Recursos Naturales de IHS, dijo a esta página de Smog, él menciona: hacemos la investigación sobre varios temas en todo el mundo, la energía entre ellos, pero nosotros no tenemos un juego en cualquier desarrollo o resultado. IHS, sin embargo, lo hace sin tomar enormes lotes de financiación de la industria por sus informes. Un ejemplo de ello, sus 2 estudios recientes sobre las exportaciones de petróleo de Estados Unidos, los cuales fueron financiados por empresas que van desde ExxonMobil, Chesapeake Energy, ConocoPhillips, Chevron, Halliburton y muchas otras compañías. Pues así, este es otro de los ejes que se vio beneficiado con esta reforma energética. Y vamos a pasar con Neil Brown, que él es CEO, como le llaman en Estados Unidos, CEO de KKR, donde ahora tiene sus funciones. Brown ya ha puesto sus pies en el suelo para beneficiarse de los esfuerzos de la reforma energética en México. Esto puede explicarse porque Brown y Petraeus escribió un artículo de opinión en julio de 2014 publicado por el diario Houston Chronicle titulado El milagro de México, la productividad política. En diciembre de 2014, Petraeus y sus colegas de KKR hicieron un viaje a México y expresaron entusiasmo sobre la promesa de la comunidad financiera que ve en este país. Obviamente estamos mirando muy de cerca en el espacio de la energía, la producción de aguas profundas, toda la gama de eso, expresó Petraeus a Bloomberg en su momento. Creo que nos estamos dando cuenta cómo se van ya frotando las manos estas personas para que el otro año ya entre la reforma energética, porque ya hemos escuchado los nombres de estas 3 personas que se van a beneficiar y van a ver que van a ser las personas más ricas. Bueno, en su viaje a México se produjo apenas 2 meses después de que el coautor de un informe de CFR con Robert Zoellick, el ex jefe del Banco Mundial y ahora presidente de asesores internacionales de Goldman Sachs, reclamaba la integración de los mercados energéticos de América del Norte.
Apenas unos meses, KKR ha anunciado el lanzamiento de una empresa conjunta con Monterra Energía, una nueva puesta en marcha creada a raíz de la reforma energética de México. KKR servirá como el financiador para el desarrollo de los activos de petróleo y gas midstream, como tuberías y la infraestructura de entrega relacionada. Son propiedad de Monterra en México. Brown y KKR no respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios que se le hizo para aclarar todo esto que nos conlleva a todos los mexicanos el saber quién se está beneficiando de estas reformas, ¿no? Y pues obviamente Hillary Clinton, ¿no? Esta secretaria de Estado, que alabado por algunos, odiados por otros, ¿no? Y hasta la fecha pues ha comentado algo sobre los esfuerzos, según ella, los esfuerzos de reforma energética en México de su departamento de Estado que ayudó ella a encabezar, según ella, que marcará el comienzo de más perforación de costa afuera en aguas profundas en el Golfo de México y el fracking en tierra en parte de la cuenca del Eagle Ford Shale de México. También inundará la red eléctrica con gas fracked que emana de los Estados Unidos, y creo que y obviamente hoy escuchamos en su informe de desgobierno que eso había platicado, eso fue lo que comentó Peña Nieto en su informe, que porque obviamente está entrando en vigor un acuerdo transpacífico que es la interconexión desde Estados Unidos a América Latina. Entonces ya han hecho muchos estudios, hay organizaciones que se han dedicado a hacer como un mapa de cómo se dan estas interconexiones entre Estados Unidos, México y América Latina. Y bueno, pues según también lo que comenta, que hay una puerta giratoria entre el lobby del petróleo y gas y su gente en el estado y en su equipo de campaña, ¿no? Bueno, eso es lo que ella ha argumentado. Naomi Klein, autor del libro Esto lo cambia todo, capitalismo contra el clima, dijo en una reciente aparición en Democracy Now! Ella comentó, y creo no hay motivo real de preocupación acerca de si ella estaría dispuesta a ponerse de pie a la entrada de gas y petróleo en Keystone, en la perforación del Ártico o en cualquier otras cuestiones. Una cosa pareciera cierta: los que sentaron las bases para la reforma energética en México han creado un clima perfecto para beneficiarse de los frutos de su trabajo. Y eso lo vamos a ver el otro año, si no es que en esta mitad de año se van a dar las licitaciones y ya sabremos quiénes van a entrar a este mercado, tanto de electricidad como de petróleo, redactado en Estados Unidos por estas 4 personas y por las demás que son los propietarios de estas empresas transnacionales. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente canción, y en un momento nos seguimos escuchando aquí en su programa La Terca Memoria. La Terca Memoria.
Pues, una vez bienvenidos compañeros de nuevo, después de escuchar este segundo tema de Movie, en su programa La Terca Memoria. Y pues quisiera también, ahorita que tengo a la mano, pues ahorita que estamos en este tema de la reforma energética, pues unos cables de Wikileaks. Bueno, unos cuantos porque sí están algo largos, ¿no? Entonces, pues ahorita que los tengo aquí, les voy a leer nada más 3 para que nos demos cuenta cómo se fue preparando esta que venden a la patria, ¿no? Dice: el paquete de reforma energética aprobado por el Congreso mexicano a finales de octubre de 2008 fue una victoria política importante para el gobierno de Calderón. El hecho de que los 3 principales partidos políticos en el Congreso reconoció la necesidad de reformar este sector sensible, durante mucho tiempo un tema tabú en la escena política mexicana, era en sí mismo histórico. Al fondo, la reforma dará mayor autonomía financiera y más poder de toma de decisión de Pemex. Sin embargo, la administración de Calderón tomó la decisión política de no hacer frente a la prohibición constitucional sacrosanta de la inversión del sector privado. Como resultado, la reforma no aborda la cuestión más apremiante que enfrenta Pemex: disminución de la producción, para explorar y desarrollar más costosos campos de México, difíciles pero prometedores, especialmente en aguas profundas. Pemex necesita, para diversificar el riesgo, atraer la inversión privada, posiblemente a través de joint venture, y acceder a las capacidades tecnológicas y la experiencia de las compañías petroleras internacionales. La reforma permite que solo para los contratos basados en el desempeño, Pemex y Sener, en consulta con las empresas petroleras internacionales y otras partes interesadas, se están desarrollando los proyectos de contrato ahora. Entendemos que un proyecto de texto será enviado a las partes interesadas el 15 de febrero para los comentarios. Las ofertas probablemente comenzarán con proyectos en Chicontepec en la primavera. GOM funcionarios afirman que un recurso de inconstitucionalidad en contra de los reglamentos de aplicación de los nuevos contratos no demorará este proceso, pero las empresas pueden estar menos dispuestas a pujar incertidumbres jurídicas dadas. Otro de los cables dice: la reforma energética permitirá una mayor flexibilidad en la explotación de las reservas transfronterizas potenciales. De acuerdo con funcionarios del gobierno mexicano, ya que no todos los recursos de petróleo en un campo transfronterizo pertenecen a México, la constitución sería no prohíbe Pemex de entrar en una empresa conjunta con una COI. La reforma establece que los yacimientos transfronterizos serían explotados de conformidad con las disposiciones de un tratado bilateral que ha sido ratificado por el Senado de la República. La Cámara de Diputados, lo que sería más crítica de tales disposiciones, no tendría jurisdicción. Pemex añadió que su intención en la explotación de campos potenciales transfronterizos entre Estados Unidos y México sería colaborar estrechamente con las empresas y el uso de la infraestructura en el lado estadounidense de la frontera como una manera de hacer que la cooperación con las petroleras internacionales sean más apetecibles. Pues esto es uno de los cables de Wikileaks, y hablando de petróleos. Y en electricidad, les voy a leer uno. Dice: en virtud de la Constitución de México, la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica está reservado para el gobierno federal, específicamente la Comisión Federal de Electricidad, con pocas excepciones. Desde 1992, el gobierno ha fomentado la participación del sector privado en el sector de la energía en las siguientes áreas: producción independiente de energía, IPP, o instalaciones privadas de generación de energía que venden la producción a la CFE, autoabastecimiento, cogeneración, pequeña escala, menos de 30 megawatts, la exportación e importar para autoabastecimiento. La capacidad total instalada en el país en 2008 fue de 51 megawatts, de los cuales 14% era de cogeneración o autoabastecimiento. La producción de energía proviene de los siguientes recursos: gas natural en un 40%, aceite de combustible 27%, 22% hidroeléctrica, 6% de carbón,
3% nuclear y el 2% eólica y geotérmica. El gobierno alienta a la producción independiente de energía para la construcción de gas de ciclo combinado, disparando centrales eléctricas. Las cuestiones claves que enfrentan los productores independientes de energía, sin embargo, incluyen la falta de infraestructura para el suministro de gas natural a las centrales eléctricas en desarrollo y el aumento del costoso y escasez del gas natural en México. Como resultado, el gas natural licuado se ha vuelto más importante para México, como CFE desarrolla sus propios acuerdos a largo plazo con los proveedores de gas natural licuado. Hay 2 terminales de gas natural licuado en operación en México, en Ensenada, que viene siendo de Sempra, y en Altamira de Shell y Mitsui. Uno en construcción en Manzanillo, y puede usar esta oportunidad para pedir al gobierno de México sobre sus planes de producción de gas natural y de suministro a largo plazo. Es posible que desee preguntar qué planes tiene México para mejorar su infraestructura de gas natural, especialmente a lo largo de la costa caribeña. Pues este es uno de los cables de Wikileaks que mandó desde el 2008, ¿no? Y creo que se está haciendo realidad todo esto que está ya en vista de estas empresas. Y bueno, pues para concluir, pues voy a leerles también una nota que mandó Roberto González Amador, publicada el 16 de marzo en el periódico La Jornada, como siempre, en ese periódico muy bueno, muy veraz, muy objetivo, que nos ha dado mucha información en lo que es en estas contrarreformas, porque otros periódicos nunca lo han hecho, ¿no? Son pocos los medios informativos y medios gráficos que nos dan toda esta muy buena información. Bueno, pues esta nota dice: México está a punto de convertirse en importador de petróleo. La producción de crudo en el país declina rápidamente. A pesar de algunos pronósticos optimistas del gobierno mexicano, no hay opciones realistas para revertir esta disminución en el corto o mediano plazo. Es el reporte del ex embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, al Departamento de Estado, fechado en febrero de 2010. En el despacho, el diplomático informa que silenciosamente la administración estadounidense se ha involucrado, a solicitud del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, chingue su media tarde, en áreas relacionadas con el sector energético nacional. Las consideraciones del embajador Pascual están contenidas en un cable diplomático entregado por Wikileaks a La Jornada y ofrecen una visión opuesta a la que las autoridades mexicanas dan a conocer públicamente sobre la capacidad de producción de la empresa estatal Petróleos Mexicanos. Ya no es paraestatal, ya es empresa productora del Estado. El 18 de marzo de 2011, durante la conmemoración del 73 aniversario de la expropiación petrolera, Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal, bueno, ya era paraestatal, ya no existe, ya no es paraestatal, declaró, dirigiéndose a Calderón a través de los nuevos modelos de contratos y del programa de inversión que ejerce Pemex, que ejerció, su gobierno dejará sentadas las bases y el ritmo productivo que llevarán nuevamente a la producción petrolera a más de 3 millones de barriles diarios en el siguiente sexenio. En el cable 10 México 514, el despacho que estaba despachado por Carlos Pascual a Washington el 12 de febrero de 2010 señala que debido a la disminución en producción del principal campo petrolero de México, que sería el de Cantarell, en el de la zona de Campeche, y a la baja inversión de Pemex en labores de exploración y extracción, la producción mexicana de crudo disminuye rápidamente y el país puede convertirse en un importador neto en 5 años. Para México, abunda Pascual, quien renunció a ser embajador de su país en México el 19 de marzo del 2011, a raíz de la difusión de los cables diplomáticos por Wikileaks. Es que acabamos de leer. La reducción en los ingresos petroleros, que aportan 1 de cada 3 pesos del gasto público, requerirá que el gobierno busque otras fuentes de recursos, entre ellas un incremento en la recaudación de impuestos.
Para Estados Unidos, agrega el reporte del entonces embajador Pascual, la disminución de las importaciones de petróleo de México tiene implicaciones para la seguridad energética de América del Norte, especialmente en el corto y medianos plazos. México, tercer abastecedor de petróleo en Estados Unidos. Pues este es una nota que mandaron a La Jornada y fue redactado por Roberto González Amador en esta nota, que creo que ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Como por qué rumbo va esta reforma energética mexicana. Bueno, redactada en Estados Unidos y avalada por México. Y pues bien, compañeros y compañeros, vamos a pasar a nuestro otro tema, a nuestra otra canción, y regresamos a su programa La Terca Memoria a través de Radio SME. This is goodbye. Gracias, compañeras, otra vez, después de escuchar a Movie. Lo que pasa es que algunos temas sí son un poco largos, creo que duran como 5, 6, 7 minutos. Y entonces pues estos duran más o menos 3, para no llevarnos mucho tiempo, ¿no? La música, porque aunque es muy buena, ¿no? Las temas de Movie. Y entonces, pues, y en la Terca Memoria, pues obviamente no hay que olvidar el pasado, y pues vamos a
a leer una más de las 100 luchas obreras del siglo XX de la revista Trabajo y Democracia Hoy, de la que hemos estado leyendo todas y cada una de las luchas de este siglo, que son las que levantaron a este México gracias a la lucha de las y los trabajadores de este país. Y pues vamos a leer la lucha de los trabajadores por la seguridad social, el IMSS, en 1943. Este reportaje es de Víctor Soria, de las 100 luchas, y dice: a principios de este siglo, la lucha por la protección social se hace presente al arreciar el descontento popular contra la dictadura de Porfirio Díaz. El magonismo y el maderismo reivindican el derecho de los trabajadores a la protección social, y fue por ello que el movimiento revolucionario dejó plasmado en el artículo 123 de la Constitución de 1917 las aspiraciones de los trabajadores, responsabilizando a los patrones de la protección de los primeros contra accidentes y condiciones nocivas de trabajo. Posteriormente, las demandas de maestros, empleados federales y ciertos grupos obreros obligaron a los primeros regímenes posrevolucionarios a incorporar en la legislación, aunque en forma parcial y limitada a ciertas ramas, algunos riesgos de trabajo y de atención a la salud. Las tentativas para crear el Seguro Social comenzaron en los regímenes de Pascual Ortiz Rubio y de Lázaro Cárdenas, pero fue hasta la administración de Manuel Ávila Camacho que se aprobó la ley que creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. El 31 de diciembre de 1942, publicada el 19 de enero de 1943, iniciando operaciones en noviembre de 1944. Entre la aprobación de la ley del Seguro Social y la puesta en marcha del IMSS, se tuvieron que sortear una serie de dificultades, tanto provenientes de la burocracia política a cargo del proyecto, como de ciertos sectores patronales y algunos sindicatos, las cuales fueron resueltas en buena parte mediante el apoyo de la CROM y la CTM. La expansión de la seguridad social en México no se puede explicar solamente por el papel del Estado en la reproducción de la fuerza de trabajo para facilitar la acumulación de capital, sino también, y de manera importante, por la lucha de los trabajadores para hacer valer sus derechos a protección contra los riesgos de trabajo, la enfermedad, la invalidez y los problemas derivados de la vejez y la muerte. Así, los movimientos sindicales vigorosos a menudo desembocaron tanto en incremento de cobertura y mejores prestaciones, como reformas importantes del IMSS, las de 1959 y 1973. Paralelamente, las demandas de protección social por parte de los petroleros y ferrocarrileros dieron lugar a la creación de sus propios esquemas de seguridad social, aunque los últimos fueron incorporados posteriormente al IMSS, y también como respuesta al movimiento magisterial de fines de los 50, el gobierno fundó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, en 1959. El crecimiento del IMSS y del ISSSTE ha sido vertiginoso. En 1944 el primero se inició con 355,000 derechohabientes. En 1960 contaba con 3.3 millones, para 1980 eran 24.1 y en 1994 llegó a 36.5 millones. El ISSSTE en 1960 incluía 488,000 derechohabientes y en 1994 ya eran 9.4 millones. Sin embargo, a partir de la crítica situación de 1982, la seguridad social en México se ha visto estancada y amenazada por las crisis financieras del IMSS y del ISSSTE, agudizadas tanto por la política neoliberal de disminución del gasto gubernamental y el favorecimiento del aumento de la medicina privada, como por la tendencia a la privatización de la atención pública a la salud. Afortunadamente, la embestida patronal contra el IMSS en los
2 últimos años ha sido contenida principalmente por el movimiento obrero. Pues es así como se está dando, inclusive ahorita en la actualidad se ha estado dando una lucha contra la embestida de la privatización a la salud pública que se ha venido dando en varias partes del país. Y pues sí, compañeros y compañeros, obviamente en la terca memoria pues no olvidamos, ¿no? Y no sé, ¿se acuerdan que apenas se acaban de cumplir 70 años de aquella trágica un arma nuclear que Estados Unidos mandaba a Japón, a Hiroshima y Nagasaki, después de que Japón atacara Pearl Harbor? Ya me parezco al pinche Peña Nieto. Después de que atacaran esa base naval, y obviamente Estados Unidos se vengaría con esas bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Pero pues vamos a saber cómo se dieron estas pruebas, porque son a base de pruebas las cuales hizo Estados Unidos. La primera fue Trinity, que fue la primera prueba de un arma nuclear por los Estados Unidos. Por tanto, fue la primera explosión, la primera en la historia de un arma de este tipo, que tuvo lugar el 16 de julio de 1945. La bomba detonada usaba como material fisionable plutonio, que fue obviamente lanzada sobre Nagasaki, en Japón. Es que fueron diferentes materiales, el que lanzaron a Nagasaki y los que lanzaron en Hiroshima. Pero más adelante sabemos de qué materiales eran. Antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, Lise Meitner, quien había huido hacia Estocolmo desde Austria, y otro Robert Frisch, explicaron el fenómeno de la fisión nuclear observado en el laboratorio de Otto Hahn en Berlín. Las noticias llegaron a los Estados Unidos en enero del 39 por medio de Niels Bohr, lo que desencadenó una gran actividad científica y tecnológica que culminaría en la prueba Trinity en julio de 1945. Y después de este llegaría el proyecto Manhattan, que fue el nombre en clave de un proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto era el desarrollo de la primera bomba atómica antes de que la Alemania nazi la consiguiera. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie Richard Groves. El proyecto se llevó a cabo en un numeroso centro de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Ingeniería Manhattan, situado en el lugar conocido actualmente Laboratorio Nacional Los Álamos. Entonces, estos serían las pruebas antes de que se diera a 70 años de estas bombas nucleares. Pues el proyecto agrupó una gran cantidad de científicos, como fueron Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Enrico Fermi, Ernest Lawrence, Luis Walter Álvarez, etcétera. Dado que los experimentos en Alemania, porque ya habían dado unos experimentos en Alemania previo a la guerra, se sabía que la fisión del átomo era posible, que los nazis estaban ya trabajando en su propio programa nuclear. Se reunieron varias mentes brillantes, ¿no? Exiliados judíos, muchos de ellos hicieron causa común de la lucha contra el fascismo, aportando su grano de arena en la causa, conseguir la bomba antes que los alemanes. Pues el primer ensayo atómico fue en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, el 16 de julio de 1945, y ya como lo hemos comentado, se llamó Trinity. El dispositivo detonado se denominó con nombre en clave en Gadget. Ya te digan que Gadget ya se utiliza en el nombre en cuestiones en computación, bueno, en los hardware, ¿no? Bueno, se trataba de una bomba A de plutonio del tipo Fatman, el mismo nombre que le darían
que sería el nombre que le darían a la que sería lanzada sobre Nagasaki. Y este lugar donde se hicieron estas pruebas está marcado por un monolito cónico negro de silicio, que fue el resultado de la fisión de la arena bajo el efecto del calor provocado por la explosión. Y en la carrera por las bombas nucleares, los alemanes tenían un proyecto que se llamaría el Proyecto Uranio, y los soviéticos la Operación Borodino. Pues estarían en la guerra para saber quién ganaba en la guerra nuclear, ¿no? Pero pues nos ha afectado más que nada al ambiente todos estos tipos de pruebas nucleares. Bueno, el proyecto Manhattan inició en diferentes universidades estadounidenses, notablemente en la Universidad de Chicago, con los 3 primeros test de reacción en cadena producidos bajo la dirección del físico italiano Enrico Fermi. Posteriormente se estableció el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México, dirigido por la Universidad de California. Los principales centros en los que se llevó a cabo el proyecto fueron el Hanford Site en Washington, que alcanzó una extensión de 1000 millas cuadradas, o sea 2.589 kilómetros cuadrados, e incluyó terrenos de las pequeñas ciudades cercanas de Hanford y White Bluffs. El Laboratorio Nacional Los Álamos en Nuevo México, el Laboratorio Nacional de Oak Ridge en Tennessee, con una extensión de más de 60.000 acres, o sea 243 kilómetros cuadrados, el Complejo Nacional de Seguridad Y-12 y otros numerosos centros. La concepción del proyecto. Los científicos nucleares Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wigner, refugiados judíos provenientes de Hungría, creían que la energía liberada por la fisión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes, por lo que persuadieron a Albert Einstein, el físico más famoso de Estados Unidos, para que advirtiera al presidente Franklin Roosevelt de este peligro por medio de una carta que Szilard escribió y fue enviada el 2 de agosto de 1939. En respuesta a la advertencia, Roosevelt incrementó las investigaciones acerca de las implicaciones en la seguridad nacional de la fisión nuclear. Después de la detonación sobre Hiroshima, Einstein comentaría: debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt. Bueno, el inicio. Roosevelt creó un comité del uranio ad hoc a cargo de Lyman Briggs. Roosevelt, entonces jefe del Lyman Briggs, entonces fue jefe del National Bureau of Standards, el cual inició las investigaciones en 1939 en el Naval Research Laboratory en Washington, en donde el físico Philip Abelson investigó la separación de los isótopos de uranio. En la Universidad de Columbia, el físico Enrico Fermi construyó prototipos de reactores nucleares utilizando diferentes configuraciones de grafito y uranio. En el 40, Vannevar Bush, director del Instituto Carnegie de Washington, organizó del Comité de Investigación de la Defensa Nacional para movilizar los recursos científicos de los Estados Unidos hacia el apoyo de las investigaciones orientadas a la guerra. El 9 de octubre de 1941, Roosevelt autorizó finalmente el desarrollo del arma atómica. El 1941. Bueno, pues en el desarrollo del proyecto había paneles de controles y operadores del sistema de cálculo principal del proyecto Manhattan, situado en Oak Ridge, Tennessee. Durante el proyecto Manhattan, los operadores eran mujeres que trabajaban en turnos de 24 horas sin conocer el propósito o consecuencias de su trabajo. El 7 de diciembre de 1941, en el ataque japonés a Pearl Harbor, en Estados Unidos entró a la Segunda Guerra Mundial. Un día antes, Bush creó el comité S1 con el objetivo de guiar las investigaciones. Pues obviamente se dieron por parte de los Estados Unidos en los laboratorios, muchos hicieron vastos esfuerzos para lograr, para principiar la construcción de esta bomba atómica que daría un vuelco en la historia mundial y por desgracia a miles de muertes
en la historia en Japón. Pues hubo muchas reuniones y en esas reuniones fue resumido por Servers de Los Álamos. Él mencionaba que en la base teórica original para el diseño de la bomba atómica se convirtió en una tarea principal en Los Álamos durante la guerra, y la idea de la bomba se mantuvo en el laboratorio durante la posguerra. Pues en septiembre del 42 las dificultades encontradas al desarrollar investigaciones en universidades dispersas por todo el país hicieron evidente la necesidad de crear un nuevo laboratorio dedicado exclusivamente a esta tarea. Sin embargo, esta necesidad fue puesta en segundo plano, dada la demanda que pudieran producir suficiente uranio y plutonio para crear las bombas atómicas. Y pues se daría una operación que sería la operación Alsos, el cual era la culminación serían del proyecto. La operación Alsos, en inglés Operación Alsos, fue un plan enmarcado en el proyecto Manhattan, iniciado durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial por los países aliados, principalmente ingleses y estadounidenses, cuyo objetivos eran conducir las investigaciones del proyecto alemán de energía nuclear, recuperar los recursos dispersados y confirmar el enlace de las investigaciones germanas dirigidas a la creación de una bomba atómica. Y pues la culminación del proyecto sería la explosión de esta bomba nuclear de la prueba el 16 de julio de 1945 cerca del Álamo Gordo en Nuevo México. Y obviamente consiguió su objetivo este proyecto de producir la primera bomba atómica en un tiempo de 2 años, 3 meses y 16 días, detonando la primera prueba nuclear del mundo, prueba Trinity, el 16 de julio de 1945, cerca de Álamo Gordo, Nuevo México. La continuación del proyecto condujo a la producción de 2 bombas A, conocidas como Little Boy y Fatman, con pocos días de intervalo, los cuales detonaron en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 9 de agosto respectivamente. El resultado de 2 bombas diferentes es lo que les comentaba, que no fueron la misma composición de estas bombas. El mayor problema que resolver para la construcción de una bomba atómica fue la obtención de suficiente material fisible y de suficiente pureza. El problema fue abordado simultáneamente por 2 enfoques, las cuales se encuentran representados en cada una de las 2 armas desplegadas en las ciudades japonesas. La bomba de Hiroshima, el Little Boy, estaba basada en el isótopo de uranio U-235, un isótopo bastante raro que debe ser separado del isótopo más común del uranio, el U-238, que no es adecuado para la fabricación de bombas atómicas. La separación se llevó a cabo en las instalaciones Wainwright, utilizando principalmente método de difusión gaseosa de hexafluoruro de uranio, el UF6, y también otros como el Calutrón, que utiliza el principio de separación magnética en un espectrómetro de masas y la difusión térmica. La bomba de Nagasaki, el Fatman, en contraste utilizó el isótopo de plutonio, uno fue de uranio y el otro fue de plutonio, el 239, el cual es un elemento sintético pero más complicado en cuanto a su sistema de detonación, la cual se inicia por medio de un dispositivo de implosión que fue desarrollado durante el proyecto en las instalaciones de Los Álamos. Pues ya es lo que les comentaba, que eran 2 bombas diferentes, no eran los mismos, ¿no? Y bueno, pues los científicos que dieron que trabajaron en este proyecto de muerte fueron varios, ¿no? O sea, aquí tenemos los nombres, tengo los nombres de las personas que dieron muerte a muchas personas en Hiroshima y Nagasaki. La lista parcial de algunos científicos que participaron en este proyecto. Albert Einstein firmó una carta redactada por Leo Szilard, científico judío refugiado en Estados Unidos, antes del inicio del proyecto, para convencer al presidente de la necesidad de establecer un programa semejante. Aparte de esta carta, él nunca trabajó en el desarrollo de bombas nucleares. Y pues estaría Robert Oppenheimer, que sería el director del proyecto. Se opuso al uso militar de la energía nuclear una vez terminada la guerra. Enrico Fermi,
huyó de su natal Italia. Fue el creador de la primera pila atómica en la Universidad de Chicago. Edward Teller, uno de los muchos judíos huidos del régimen nazi, uno de los más fervientes defensores del programa armamentístico nuclear estadounidense. Hans Bethe, importante teórico del proyecto, director de la división técnica. Richard Feynman, responsable de la división teórica y de los cálculos por ordenador. En su biografía cuenta numerosas anécdotas sobre su etapa en el proyecto Manhattan y su sentimiento de culpabilidad al explotar la primera bomba. John von Neumann, experto en materia de explosivos, entre otras habilidades, le fue encomendada la misión de ayudar en el diseño de explosivos de contacto para la compresión del núcleo del plutonio del dispositivo Trinity Test y la bomba Fat Man caída en Nagasaki. También fue el encargado de calcular a qué altura debían explotar las bombas antes de tocar el suelo para que su efecto fuera más devastador. Asimismo, también estuvo en el comité encargado para seleccionar objetivos potenciales japoneses, o sea, ciudades, donde hacer caer las bombas atómicas. Y pues obviamente hubo proyectos similares. En la Unión Soviética se intentó llevar a cabo un proyecto parecido, liderado por Igor Vasilievich Kurchatov, pero con una diferencia fundamental. Algunas investigaciones de Kurchatov venían de segunda mano de los países involucrados en el proyecto Manhattan, gracias a los espías. Había al menos dos en el equipo científico de los Álamos, Klaus Fuchs y Theodor Hall, que no se conocían entre ellos. Durante la guerra también se llevaron a cabo algunos intentos simbólicos en Alemania, liderados por Werner Heisenberg, y en Japón también tuvo su programa atómico. El proyecto Manhattan, junto con las investigaciones criptográficas y el desarrollo del radar de microondas, representan algunos ejemplos de proyectos secretos a gran escala y extraordinariamente exitosos, engendrados por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Pues es así como se daría en estos proyectos el Trinity y el Manhattan, y con estos científicos nucleares se daría la fabricación de esta bomba en Hiroshima y Nagasaki. Pues vamos a pasar a nuestra siguiente canción y regresamos a su programa La Terca Memoria.
pues una vez más, Movie, con esa canción. Y pues quisiera mandarle y pues saludos a todas las compañeras y compañeros que siguen esta programación a través de Radio Esme, su programa La Terca Memoria. En especial también mandarle saludos a los compañeros de STUM, de ese gran sindicato que está peleando por la titularidad del contrato a los charros, que ya se le está acabando los argumentos a esos pinches charros que ya están a punto de caer. Y pues sí, pues claro, pues ya después de poner móvil, pues le voy a cantar su canción al tocayo que quiere del Commander, pero es que no me sé ninguna. Nada más es algo así como na 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 na. Pues así va la canción del Commander, ¿no? No me sé ninguna de ese güey, pero pues a lo mejor para la otra podríamos poner del Commander. Pero saludos a todos los compañeros de STUM allá en Guadalajara y al compañero Paul, que anda también en el trabajo de organizativo allá con los compañeros que fueron a la planta a volantear y a explicar a los compañeros todo el proceso que lleva su lucha, su férrea lucha contra los charros. Y pues no desesperen, y pues vamos a estar en contacto. Y también espero también pues también nos esperamos, porque acuérdense que tienen una audiencia el 18. Entonces aquí nos veremos el 18 para también estar ahí en esa audiencia contra los charros. Pues saludos, compañeros, desde la Terca Memoria. Y pues también por si a los compañeros que nos están escuchando a través de Radio Esme y gustan escucharos también la hora del STUM, que se transmite a través de Radio Morir allí en Guadalajara. Ahí también están los compañeros en la hora del STUM. Pues saludos, compañeros y compañeras. Pues vamos a ya para pasar al final de la Terca Memoria, que obviamente no nos tenemos que olvidar de todos estos pasajes históricos en la historia mundial. Ahorita estamos hablando sobre ya van 70 años de estas detonaciones a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que inclusive pues allá en Japón pues, conmemoran mucho, pues, obviamente no tienen que conmemorar esta desgracia que mandó Estados Unidos con estas bombas, y hubo por parte de todo Japón pues, el respeto mutuo hacia sus personas que fallecieron en el atentado que hizo Estados Unidos con estas bombas atómicas. Y pues vamos a pasar a la ciudad de Hiroshima, donde se dio esta primera atentado por parte de Estados Unidos a esta ciudad de Hiroshima, que es la capital de la prefectura de Hiroshima en la región de Chugoku, al oeste de Japón. Está localizado sobre el delta del corto río Ota, que nace en los cercanos montes Chugoku, el cual tiene 7 brazos que dividen en mitad la ciudad en 6 islas que se proyectan hacia la bahía de Hiroshima, la cual es una entrada del mar interior. La ciudad es casi totalmente llana y se encuentra levemente elevada sobre el nivel del mar. En su historia, Hiroshima fue fundada en 1589 y sobre la costa del mar interior de Seto por el señor feudal Mori Terumoto, convirtiéndola en capital después de marcharse del castillo de Koriyama en la provincia de Aki, construyendo rápidamente el castillo Hiroshima, trasladándose Terumoto al mismo en 1593. Terumoto estaba en el bando perdedor en la batalla de Sekigahara. El ganador, Tokugawa Ieyasu, privó a Mori Terumoto y así fue de la mayoría de sus feudos, incluido Hiroshima. Se convirtió en un centro urbano durante la era Meiji y adquirió estatuto de ciudad el 1 de abril de 1889.
pues la ciudad fue escenario del primer bombardeo atómico de la historia. El 6 de agosto de 1945, en el final de la Segunda Guerra Mundial, por el bombardeo estadounidense Enola Gay, ordenado por el presidente Harry Truman. Este acto bélico, cuyo objetivo fue la rendición rápida e incondicional de Japón a los Estados Unidos, produjo la muerte de alrededor de 140.000 japoneses, en su casi totalidad civiles, dejando un saldo de casi 360.000 heridos, entre los cuales gran cantidad presenta variaciones y mutaciones genéticas debido a la radiación a la cual estuvieron expuestos. Los percances biológicos y anatómicos, por tanto, persisten hasta nuestros días dentro de la población japonesa. La delfa es la flor oficial de la ciudad de Hiroshima, ya que fue la primera en florecer de nuevo después de la explosión de la bomba atómica en 1945. Entonces la delfa es la que todavía, la flor que sigue floreciendo después de este atentado contra Hiroshima. La ciudad de Nagasaki es la capital y la mayor ciudad de la prefectura de Nagasaki, ubicada sobre la costa sudoeste de Kyushu en Japón. Su nombre significa capa larga. En Nagasaki, el 9 de agosto de 1945 se lanzó sobre ella la segunda bomba atómica, el bombardero estadounidense Bockscar. En busca de astilleros, en cambio encontró la fábrica de armas Mitsubishi. Sobre este objetivo dejó caer la bomba atómica Fatman, la segunda bomba atómica en ser detonada sobre Japón y más poderosa que la de Hiroshima. Inicialmente el blanco era Niigata, pero estaba lloviendo. Se cambió a Kokura, pero había niebla espesa y no se pudo ubicar. Y a falta de combustible y con la misión en peligro, Charles Sweeney se decidió finalmente por el último blanco alternativo, por Nagasaki. El Great Artist, actuando como avión meteorológico, informó que existía un claro visible entre las nubes. El Bockscar solo tenía combustible para una sola pasada. Al llegar el avión encontró un cerrado techo de nubes. Tenía que tomar una decisión, o la arrojaba o volvía. Se decidió el bombardeo por radar. Y pues solamente a pesar de que la bomba falló por una distancia considerable, no perdonó y aún pudo arrasar casi la mitad de la ciudad al caer a un costado del valle de Urakami, donde se emplazaba la ciudad. 75.000 de los 240.000 habitantes de Nagasaki murieron instantáneamente, seguidos por la muerte de una suma equivalente por enfermedades y heridas. Se estima que la suma total de muertos fue de bastante más de 140.000 personas, en su inmensa mayoría civiles. El terreno donde se encuentra la ciudad es muy montañoso, y esto delimitó los efectos de las ondas expansivas de la explosión inicial. De todos modos, la destrucción, el caos y el horror fue similar al de Hiroshima. La bomba explotó a 500 metros de la original catedral de Urakami, destruyéndola y matando a quienes estaban dentro, por lo que 14 años después, en 1959, se reconstruyó. Fue tal la estupefacción de los cuarteles militares y el grado de shock, tanto de civiles como militares, que en Nagasaki no se inspeccionó hasta después de una semana, cuando la ciudad era ya un osario silencioso. Los que lograron sobrevivir más allá del radio de acción de la bomba tuvieron que asistir a las oleadas de heridos, en su mayoría graves. En esta zona se incendiaron las estructuras de acero de los edificios de hormigón. Los árboles fueron arrancados desde la raíz y quemados por el calor. Algunas personas tuvieron quemaduras en todo el cuerpo, otros perdieron la vista, pero lo que causó impacto fueron las progresivas deformaciones que afectaron a la población.
pues éstas no se manifestaban en el acto, sino que podían presentarse años, meses o semanas después de la detonación. Pues es así, compañeras y compañeros, como se dio esta historia de las explosiones, más bien de estos atentados por parte de Estados Unidos en contra de la población civil de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, en el cual pues obviamente se llevan a cabo rituales muy pues, de respeto, ¿no?, para su población por parte de Japón, y muy emblemáticos, muy bonitos, muy ilustrativos, porque en esas partes pues todavía hay edificaciones que resultaron dañados por estas bombas, e inclusive, bueno, en un reportaje que vi inclusive ese día, en una de las ciudades hay como una iglesia o edificaciones que se fueron dañadas, pero pusieron un lago alrededor, y obviamente la gente va pasando, turistas y todas estas personas, turistas y inclusive de la población de Japón, pues a ver lo que quedó de esa explosión en Nagasaki y en Hiroshima cuando fue el atentado con estas bombas. Pues van dándole la vuelta a este río, a un lago pues, que pusieron alrededor de esta edificación, y obviamente llena de flores. Está llena de flores, y se ve muy bien, muy bonito que hicieron estas personas en Nagasaki y en Hiroshima para conmemorar este atentado de Estados Unidos contra Japón. Y pues bueno, compañeras y compañeros, pues pasamos a la última lucha de trabajo y democracia hoy, con las 100 luchas, que sería la huelga general de los mineros de 1944, para pasar ya a nuestro final de este programa, que sería la terca memoria. Y pues esta nota es de Juan Manuel Elizondo, y dice: los precios de los metales seguían subiendo en el mercado de Estados Unidos, el único mercado para los minerales mexicanos. El año de 1943 pasó en calma para las relaciones laborales del sindicato y las empresas mineras, pero en 1944, en vista de las ganancias adicionales de las empresas debidas a esa alza de precios, el comité ejecutivo solicitó un nuevo aumento de salario con fundamento en el desequilibrio de los factores de la producción. Por primera y única vez en la historia del sindicato se enviaron a las empresas simultáneamente el requerimiento de aumento de salario con pliego de emplazamiento a huelga. La fecha fijada en ese emplazamiento para huelga era el 10 de junio de ese mismo año. En los 60 días anteriores a la fecha señalada para estallar la huelga, durante los cuales las partes deben conversar para intentar llegar a un acuerdo, las empresas no se presentaron a discutir con el sindicato los aumentos de salarios solicitados. Estaban agrupadas en la Cámara Minera Nacional, en donde la empresa norteamericana American Smelting and Refining, ASARCO, tenía la autoridad suprema de acuerdo por el peso específico de dicha empresa en la producción y fundición de metales en el país. La Cámara Minera asumió la representación de todas las empresas emplazadas y, como es obvio, por no tener competencia para celebrar convenios a nombre de sus representados. Toda discusión del problema quedó frustrada. En tanto, la guerra había alcanzado su punto culminante con la victoria del ejército soviético sobre los nazis en Stalingrado. A partir de ese momento, ese ejército había liberado los puertos de Odessa y Sebastopol y empezaba ya su carrera victoriosa hacia Berlín. En los otros frentes, los aliados habían tomado Roma y se esperaba de un momento a otro la apertura del segundo frente en la costa occidental de Europa. Por fin, el 6 de junio de ese año, los americanos y los ingleses se decidieron a desembarcar en Normandía, en la costa francesa, abriendo el segundo frente, necesario para apresurar el triunfo de las naciones aliadas sobre la dictadura nazifascista. La conmoción que este hecho produjo en el mundo fue indescriptible.
empezaba el fin de la larga guerra que tanto sufrimiento había impuesto a todos los pueblos del mundo. El 8 de junio, el presidente Ávila Camacho llamó a su despacho al secretario general Juan Manuel Elizondo del sindicato. El presidente exigía que se aplazara por un tiempo más o menos largo el estallido de la huelga minera. Sus argumentos no carecían de peso. Afirmaba que una nueva masa de soldados estaba involucrada ahora en la guerra, con la apertura del segundo frente, que como se sabía, la industria de guerra de Estados Unidos no disponía de otras fuentes de minerales que no fueran las de México, toda vez que era imposible transportar minerales de América del Sur y mucho menos de África o de Asia, y que precisamente en el momento en que estaban haciéndose el máximo esfuerzo para terminar la guerra, México suspendía el abasto de minerales a su industria bélica. Los contratos de trabajo de todas las secciones sindicales vencían en 1945. La guerra estaba a punto de concluir. El cambio favorable de las circunstancias permitió la revisión de los contratos en paz. Así pues, en el periodo de 1942 a 1946, en las circunstancias más difíciles, por estar el país en guerra, el sindicato planteó 3 movimientos por aumento general de salarios con distintos resultados económicos. Al terminar el ejercicio del Comité Ejecutivo General, todos los contratos colectivos de trabajo tenían la misma fecha de vencimiento. Pues es así la huelga general de los mineros en 1944. Pues es así, compañeras y compañeros, que pasamos ya, ahora sí, al final de su programa La Terca Memoria. Y pues agradecerle a todos las compañeros y compañeras que nos están siguiendo a través de Radio ESME, que nos estaremos escuchando el próximo miércoles de 4 a 6 de la tarde, y pues mandarle saludos a los compañeros y compañeras que nos han seguido a través de la frecuencia de radio de ESME Radio, de Radio ESME. Y pues agradecerle a la compañera Sati, como siempre, estar cabineando y hacer posible que llegue esta transmisión a todas sus computadoras, compañeros y compañeros. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo miércoles, de 4 a 6, aquí a través de Radio ESME. Y pues muchas gracias por escuchar su programa La Terca Memoria. Hasta luego. El implacable trote de la historia continúa y la terca memoria ha terminado. Pero regresa el próximo lunes a la misma hora y claro, En Radio ESME. te esperamos en una siguiente emisión